Para hablar de esto estamos en comunicación con Hernán Reyes, que es legislador porteño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y además es miembro nacional de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica, que ya empezó a tomar una postura de cara al balotaje. Hernán, ¿cómo estás? Nicolás Diana te saluda. Hola Nicolás, buenas noches, ¿cómo andas? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ustedes fueron los primeros que sacaron una posición común de cara al balotaje dentro de lo que es el espacio de Juntos por el Cambio. Ustedes representan a la coalición cívica y dijeron ni a uno ni a otro. Sí, unánimemente toda la Mesa Nacional del partido tomó esa decisión y la quisimos comunicar rápido para dar una señal clara de lo que pensamos de este dilema que se nos presenta. Y es una posición política como partido político que no tiene pretensiones de dar indicaciones ni instrucciones a las personas ni a los afiliados. Creemos que es momento de dar cuenta que esta propuesta que ha quedado en bandeja para el balotaje a nosotros no nos representa, que creemos que no es buena para la Argentina y que por eso nos corremos, decimos que no vamos a acompañar a ninguno y que en todo caso intentaremos lo antes posible reconstruir una mayoría que esté fundada en nuestros valores, en nuestra historia, que creemos que todavía le hace falta a la Argentina, ¿no? ¿Y qué pensás cuando ves, por ejemplo, que dentro del PRO y dentro del radicalismo, que son partidos que integran también Juntos por el Cambio, están debatiendo y tienen posturas diferentes, digamos? Hay cierta tensión en cada uno de los espacios para ver si apoyan a Milei o a Massa. Yo creo que hay que reivindicar a Juntos por el Cambio y hay que reivindicar a Juntos por el Cambio que fue una alternativa al peronismo, seria, eficiente, que pudo ganar las elecciones, que pudo gobernar. Cualquier otra decisión lo que va a hacer es lastimarnos como espacio político. Yo creo que hay un proceso del peronismo de volver a transversalizarse. Creo que Milei es una invención del PJ para partir a la oposición. Ha sido funcional toda su discurso, su impronta, y que eso debilita mucho una fuerza democrática republicana de centro que piensa en el desarrollo económico como Juntos por el Cambio, que no es ni el peronismo ni Milei. Entonces me parece que hay que ser muy inteligentes en entender qué es lo que está en juego. Aquellos que pretendan en el balotaje proyectar un reordenamiento de la política argentina, yo creo que le van a hacer mucho daño a la Argentina. ¿Por qué? Porque vamos a debilitar una expresión como Juntos por el Cambio que es muy necesaria para el país y más necesaria va a ser de cara a lo que viene. Hernán, ¿qué tal? Pablo Blanco te saluda. Vos decías que la irrupción de Milei y cómo lo ayudaron algunos dirigentes dañó a la coalición. Sin embargo, Mauricio Macri, que fue el presidente de Juntos por el Cambio, parece que fue uno de los principales promotores de Milei en la campaña, con todos los elogios que le dio y demás, y hoy es uno de los que impulsa cerrar con La Libertad Avanza. ¿Cómo toman ustedes eso? Yo creo que eso es parte del problema, ¿no? Nosotros lo dijimos siempre. Cuando Milei atacaba a Juntos por el Cambio, a sus dirigentes, no ponerle un freno, no pronunciarse directamente en contra, ponerle un límite, lo que hacía era convalidar esa agresividad. Milei es un intruso del espacio del cambio, de la idea del cambio en la Argentina. Es un usurpador de esa idea porque trajo propuestas delirantes, contradictorias, impracticables, que no tienen que ver con nuestros valores y que generó confusión en todo nuestro campamento, en la sociedad, respecto de si esa era la manera, si eran Juntos por el Cambio con más decisión, si Milei venía a representar y hacer lo que no pudimos hacer en el gobierno de Mauricio, y ahí confundió. Y por otro lado terminó también generando miedo. Entonces la gente, cuando tuvo que decidir el cambio, se encontró con que el cambio al final no éramos nosotros, era este personaje, y cuando fue a ver este personaje se dio cuenta que daba miedo. Entonces termina volcándose a un proyecto de Massa que es más de lo mismo, que es kirchnerismo, que la historia de siempre. Entonces es urgente para nosotros entender que lo que hay acá es una intentona, una estrategia del PJ de fracturar a la oposición republicana, democrática, institucionalista, y hacerla jugar en un modelo populista o conservador, de izquierda, lo que sea. Me parece que esa es la lectura que hay que hacer. Por eso yo creo que fue efectiva la estrategia y que muchos de Juntos por el Cambio o no la vieron, o se sumaron, o pensaron que la podían conducir y al final eran usados por esos personajes. En fin, hay una autocrítica larga para hacer, ¿no?
Hernán, Fede Mayol, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Fede? Bien. ¿Vos creés que, como creen muchos, que Juntos por el Cambio ya, como tal, como existió hasta ahora, ya no existe más? Bueno, hay una cosa ahí del ordenamiento táctico de las fuerzas políticas o cómo se agrupan, el agrupamiento político, te diría. Sí. Como agrupamiento político, por supuesto, está en crisis y el balotaje lo va a manifestar. Como espacio político, como espacio ideológico, como fuerza cultural de la Argentina, no está en crisis. En todo caso va a quedar, puede tener un cimbronazo de falta de representación, pero yo lo veo muy claro en el país. Juntos por el Cambio como idea existe en toda la Argentina, en todas las clases sociales. Por supuesto hoy está en un proceso de confusión enorme. Yo creo que eso hay que cuidarlo, hay que rearmarlo y hay que tomar una acción de reivindicación de eso. Ahora, todos los que piensen que está acabado esa idea, yo creo que están equivocados. Ahora, Hernán, digo, y para la supervivencia y para la reconfiguración incluso de Juntos por el Cambio, más allá de las decisiones que tomen cada uno de los partidos, ustedes ya lo han expresado ayer, veremos qué decide la UCR y el PRO, digo, pero como espacio o como coalición, como termine, digamos, configurándose, veremos. Digo, ¿vos creés que es mejor con un gobierno de Milei o con un gobierno de Massa? Digo, para la supervivencia de Juntos por el Cambio. Es que lamentablemente no depende de ninguna de las dos cosas. Puede desaparecer Juntos por el Cambio en un gobierno de Massa o en un gobierno de Milei. Por eso nosotros decimos, miren, es acá, es en Juntos por el Cambio, es marcando una diferencia, es poniendo una boya en el medio del océano y decir, miren, acá estamos. Somos alternativa a estas dos propuestas que son muy parecidas en el fondo. Por eso es importante esta convocatoria, que es una convocatoria, por supuesto, la ciudadanía, el que quiera, pero es una convocatoria a pensar el futuro de Juntos por el Cambio. Pero, Hernán... Hubo una confusión grande en muchos de pensar que Milei, que nosotros éramos mejor que Milei porque teníamos experiencia, porque teníamos más equipo. No, nosotros somos mejor que Milei porque pensamos otra cosa. Claro. Porque no creemos en esa idea violenta de fractura, en las propuestas delirantes. Nosotros somos mejor que Massa y que el peronismo porque podemos gobernar Argentina y orientarla hacia otro lugar, no es porque solamente tenemos gobernadores y diputados. Entonces, me parece que hay algo de falta de amor por la idea de Juntos por el Cambio y que hay que recuperarlo. Hernán, pero si, pongamos un ejemplo, si gana Milei y cierra un acuerdo con Patricia Bullrich y Macri, como es lo que se está especulando en estas horas, para formar parte del gobierno de Milei, ¿la coalición cívica formaría parte del gobierno de Milei? De ninguna manera. Entonces se rompería Juntos por el Cambio, ¿no? Yo creo que te hago un juego que no es un juego de palabras, entiéndamelo. Sí. Podría haber un nuevo agrupamiento político, pero Juntos por el Cambio como idea va a seguir existiendo, porque es una fuerza histórica. Claro. Milei no representa la fuerza histórica de la Argentina que tiene que ver con el progreso, el desarrollo, la democracia, la solidaridad, la no violencia, el humanismo, la paz, las instituciones, la república. Eso no es Milei. Quienes vayan ahí podrán tener un nuevo ordenamiento en términos de agrupación política. Ahora no se van a llevar esa idea, esa idiosincrasia. Esa idiosincrasia sigue estando porque están las personas. Que no tengan representación o que nosotros no hayamos podido canalizar toda esa potencia es responsabilidad nuestra, del contexto, no importa. Pero el reordenamiento del agrupamiento político de los dirigentes no hace a la desaparición de una fuerza histórica. Esto es así. Hernán, obviamente no te voy a pedir que lo digas porque es secreto, pero ¿tenés claro tu voto en el balotaje? No voy a votar a ninguno de los dos, posiblemente impugne el voto. Claro. ¿Y crees que muchos de tus colegas, compañeros, dirigentes y demás, militantes también van a hacer lo mismo? Sí, muchos con los que hablo están pensando en esa opción. Mira, es un derecho. Nosotros reconocemos el resultado electoral, defendemos la democracia, vamos a defender el resultado, vamos a defender el ejercicio democrático del gobierno que venga, pero también vamos a ejercer nuestro derecho a decir, miren, si llegamos a un esquema de balotaje con estas dos propuestas, nosotros nos presentamos y hacemos valer nuestra posición política, que es testimonial, que pretende dar cuenta de un partido que tiene su historia, que peleó contra el kirchnerismo de frente cuando éramos pocos, porque la verdad que estaba todo mezclado. El PRO era un partido local, el radicalismo estaba con codos en el gobierno, nosotros estábamos solos, hasta que en el 2015 pudimos armar otra vez
el bicoalicionismo, si querés, el bipartidismo en la Argentina, y nosotros nos sentimos leales con nuestra historia. Para mí, te digo, chicos, es una posición legítima, honesta. Sé que en muchos casos genera un costo, en otros hemos recibido un montón de adhesión, pero yo estoy seguro que en ese lugar donde vamos a estar nosotros van a venir todos, porque esa fuerza histórica existe. Hernán, ¿qué pensás que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en Juntos por el Cambio que no logró meterse en el balotaje, colmar ciertas expectativas que había del espacio, que parecía que podía llegar a ser mucho más competitivo en esta elección? ¿Cuál es tu mirada? Este problema no es de la general ni de la paz, este es un problema de antes. Nosotros venimos en una idea de... A ver, ¿viste cuando el partido con los Solvax te dice que vos para ganarle tenés que jugar el mejor partido de tu vida y ellos el peor partido de su vida? Si no, no se da. Bueno, nosotros, Juntos por el Cambio, jugó el peor partido de su vida y Massa jugó el mejor partido de su vida. Claro. En su estrategia, en su ambición, digo, no le pongo una carga de valor positiva. El tipo armó un esquema y nosotros armamos todo mal. ¿Qué es todo mal? Creer que del resultado de la interna de Juntos por el Cambio salía el presidente de la Nación. Claro. Entonces, eso llevó a enceguecernos y a pensar que la discusión política tenía que ver con la discusión entre nosotros. Bien, Hernán, perdón que te interrumpa ahí. ¿En algún momento eso fue así, o era así, o estaba todo dado para que sea así? Bueno, pero en ese momento yo recuerdo que Lilita decía, miren, generemos unidad de la lista de diputados, generemos unidad de los equipos técnicos, vayamos a una discusión política que tenga otro nivel de tensión. ¿Para qué? Para que la discusión y la conversación sea de cara a la sociedad. Como eso no pudo ser y fuimos a una contienda punta a punta, desgastamos mucho la relación con la sociedad, que es la relación con los problemas de la gente. Ahora, en el medio, apareció un tipo que usurpó la idea de cambio. Claro. Entonces, quedamos huérfanos. El peronismo vino a partir la oposición. Sí, claro. Con este personaje. Y en nosotros, para ganar la interna, algunos lo levantaban, otros lo minimizaban y no le daban bola. Decían, no, bueno, es un efecto espontáneo, de oportunidad, no le demos bola, estamos bien. Bueno, no pasó eso. Entonces, me parece que el mayor daño está ahí, y es momento ahora de valorar, digo, lo que hay, porque no los dirigentes, sino la historia Juntos por el Cambio, es la idea de la representación de esas personas. Yo lo siento, hablo con un montón de jóvenes, de pibes, de gente grande que te mire y te dice, che, me hubiera gustado mucho que sean ustedes, y por H o por B no lo son, porque hicieron mal las cosas, no con amor, te dicen con crítica, che, ustedes se equivocaron, pero yo quería que sean, yo lo aposté, bueno, eso hay que volver a traer. Hernán Reyes, legislador porteño y miembro de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica, muchísimas gracias por la comunicación con La Vacatada. Gracias a usted, un abrazo.